¿Por qué se dice que la antimateria es la clave para abrir el viaje interestelar? Una vez que se domina la tecnología de la antimateria, se podría acelerar una nave espacial hasta el 70% de la velocidad de la luz. En las últimas décadas, las sondas Voyager han enviado imágenes de Júpiter y Saturno, haciendo creer que la conquista del universo por parte de la humanidad es solo cuestión de tiempo, pero lo que quizá no sabes es que la exploración espacial nunca ha sido un romántico viaje entre las estrellas, sino una lucha a vida o muerte contra las leyes de la física. No solo hemos subestimado la dificultad tecnológica, sino que también hemos ignorado la zanja más cruel entre las estrellas y la Tierra, la energía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué podemos construir trenes de alta velocidad de 350 km por hora, cazas supersónicos, pero no una nave capaz de salir del sistema solar con facilidad? La respuesta se esconde en una fuerza que experimentas todos los días, pero en la que casi nunca reflexionas: la gravedad. Hagamos primero un experimento mental sencillo. Toma una pelota, lánzala con fuerza hacia el cielo, subirá, se irá frenando poco a poco por la gravedad, y finalmente caerá de nuevo al suelo. Cuanto más fuerte la lances, más alto llegará, pero por mucha fuerza que uses, al final siempre regresará. Eso es la gravedad terrestre, y la única manera de romper estas cadenas es alcanzar una velocidad orbital de 7,9 km por segundo. A esa velocidad, dar una vuelta completa a la Tierra por el ecuador solo toma 90 minutos. Y si quieres liberarte por completo de la atracción terrestre y viajar hacia un espacio más lejano, debes superar los 11 km por segundo, la llamada segunda velocidad cósmica, para escapar realmente de la gravedad de la Tierra. Sondas como Galileo o Cassini abandonaron la Tierra precisamente a esa velocidad de escape, pero aún así, solo pueden explorar dentro del sistema solar, porque las fuentes de energía que la humanidad domina hoy están muy lejos de sostener la ambición del viaje interestelar. Muchos podrían preguntarse, ¿no podemos desarrollar combustibles más potentes? Igual que pasamos del carbón al petróleo, y del petróleo a la energía nuclear. Para responder a esta pregunta, debemos volver al origen de la materia, el átomo. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que el átomo era la unidad mínima e indivisible de la materia. Todo en el universo parecía estar formado por estos diminutos átomos, pero la revolución de la física del siglo XX derrumbó por completo esta idea. El átomo no solo puede dividirse, sino que su estructura interna es extraordinariamente compleja. Antes se pensaba que el átomo era el ladrillo último del universo, imposible de fragmentar, hasta que a comienzos del siglo pasado se descubrió que el átomo se parece en realidad a un sistema solar en miniatura. En el centro hay un núcleo diminuto, y alrededor una nube difusa de electrones. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los protones, todos con carga positiva, deberían repelerse entre sí, pero están unidos por una especie de superpegamento, que solo actúa a distancias del orden de una 10.000 millonésima parte del grosor de un cabello. Ese pegamento es la fuerza nuclear fuerte, y la energía asociada a él es la energía de enlace, que proviene de una pequeña pérdida de masa, cuando protones y neutrones se combinan en un núcleo. Según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc superíndice 2, la forma más sencilla de liberar esa energía es la fisión nuclear. Se parte un núcleo pesado en dos núcleos más ligeros, y la masa perdida se transforma instantáneamente en calor y luz. Si se controla la reacción en cadena, se obtiene una central nuclear. Si se libera de golpe, se obtiene una bomba atómica. La eficiencia de conversión de masa en energía de la fisión nuclear es de apenas un 0,1%, pero aún así, la energía que libera es millones de veces mayor que la de una reacción química. Por eso las bombas atómicas tienen un poder destructivo tan enorme. Sin embargo, para el viaje interestelar, la eficiencia de la fisión sigue siendo demasiado baja. La humanidad necesita una fuente de energía mucho más eficiente. Así aparece la segunda vía, la fusión nuclear, la fuente de energía del Sol y de las estrellas. El Sol ha brillado durante 4.600 millones de años, y aún puede seguir ardiendo otros 5.000 millones. Cada segundo, convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, y de ellas, 4 millones de toneladas de masa se transforman por completo en energía, irradiada al universo en forma de luz y calor. Y es precisamente una fracción ínfima de esa energía, la que llega a la Tierra, da origen a la vida, impulsa los monzones y las corrientes oceánicas, y hace posible nuestra existencia. La humanidad lleva décadas explorando la fusión nuclear. El proyecto ITER en Francia reúne a 35 países, con el objetivo de construir el primer reactor de fusión, que produzca más energía de la que consume. Si tiene éxito, la humanidad obtendrá una fuente casi infinita de energía limpia,
y la exploración espacial dará un salto cualitativo. Podríamos llegar a Júpiter o Saturno en cuestión de meses, en lugar de los años actuales. Pero hasta hoy, la fusión nuclear controlada sigue siendo un desafío mundial. Cómo confinar plasma a altísimas temperaturas, cómo mantener la estabilidad de la reacción, son problemas que aún no se han resuelto por completo. Y para cruzar verdaderas distancias interestelares, como llegar a Próxima Centauri, a 4,2 años luz del Sol, necesitamos una forma de convertir el 100% de la masa en energía. Esa fuente de energía definitiva es la antimateria, el rey absoluto de la densidad energética, capaz de hacer realidad la exploración interestelar humana. Cuando se habla de antimateria, quizá pienses en bombas de aniquilación de la ciencia ficción, pero su historia real comienza con la audaz hipótesis de un físico genial. En 1928, el físico británico Paul Dirac, de solo 26 años, se enfrentó a un enorme problema de la física de su tiempo. La mecánica cuántica y la relatividad especial no encajaban. La mecánica cuántica describe el mundo microscópico, donde las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, donde el acto de observar cambia la realidad, y el azar lo domina todo. La relatividad especial describe el mundo de las altas velocidades, donde el tiempo se dilata, las longitudes se contraen, la masa aumenta, y el espacio y el tiempo se funden en una sola entidad. El objetivo de Dirac era encontrar una ecuación que describiera electrones moviéndose a velocidades relativistas, y que al mismo tiempo obedeciera las leyes de la mecánica cuántica. Era un desafío matemático extremadamente difícil. Tras meses de esfuerzos incansables, finalmente encontró una ecuación perfectamente simétrica desde el punto de vista matemático. Pero esa ecuación tenía una característica extraña. Tenía dos soluciones. La primera describía electrones con energía positiva, los electrones que conocemos, y que componen toda la materia. Pero la segunda solución apuntaba a electrones con energía negativa, algo que en la física de la época parecía completamente absurdo. ¿Cómo podía existir energía negativa? Si existieran partículas de energía negativa, podrían liberar energía sin límite, violando la ley de conservación de la energía. Tras una larga reflexión, Dirac hizo una conjetura audaz. Cada partícula de materia tiene su antipartícula correspondiente. El protón tiene un antiprotón, el neutrón un antineutrón, e incluso podría existir un universo completo de antimateria. Solo 2 años después, el físico estadounidense Carl Anderson confirmó esta predicción. Anderson estudiaba los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes del espacio, de las que miles atraviesan nuestros cuerpos cada segundo, sin que lo notemos. Utilizaba un dispositivo llamado cámara de niebla, un recinto sellado lleno de vapor de agua saturado, en estado crítico de condensación. Cuando una partícula cargada lo atraviesa, ioniza las moléculas del aire, formando diminutas gotas de agua, que revelan su trayectoria. Así, el mundo cuántico invisible se volvió visible a simple vista. La antimateria pasó de ser una conjetura matemática a una realidad física, y por ello, Dirac recibió en 1933 el Premio Nobel de Física. La propiedad más asombrosa de la antimateria es su reacción de aniquilación al encontrarse con la materia. Cuando un electrón y un positrón colisionan, se transforman instantáneamente en 2 fotones, convirtiendo el 100% de su masa en energía. Es el método de conversión de energía más eficiente del universo. Un gramo de antimateria que se aniquile con un gramo de materia libera una energía equivalente a unas 3 veces la potencia de una bomba atómica. Si pudiéramos usar antimateria como combustible, las naves humanas tendrían un empuje incomparable, y llegar a Próxima Centauri podría tomar solo unos años, en lugar de decenas de miles. Pero entre el sueño y la realidad, se alzan 2 montañas casi infranqueables: la producción y el almacenamiento. La antimateria ya no existe de forma natural. Según la teoría del Big Bang, al inicio del universo se produjeron cantidades iguales de materia y antimateria. Al encontrarse, se aniquilaron, dejando solo energía. Entonces, ¿por qué nuestro universo está lleno de materia? Este es uno de los mayores misterios de la física. Los científicos creen que, en un brevísimo instante tras el Big Bang, existió una pequeña ruptura de la simetría CP, que hizo que hubiera una parte en 1000 millones, más de materia que de antimateria. Ese diminuto exceso dio origen a las estrellas, los planetas y a nosotros mismos. Hoy, ni en la Tierra ni en todo el sistema solar existe antimateria de forma natural. Solo podemos producirla artificialmente. La única forma de crear antimateria es invertir las ecuaciones de la creación de masa, concentrando enormes cantidades de energía en un espacio diminuto, para generar materia y antimateria. Actualmente, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN es el lugar donde se realiza este proceso. En 1995,
El CERN creó por primera vez un átomo completo de antihidrógeno. En 2002, los científicos produjeron 50.000 átomos de antihidrógeno, a un ritmo de 10 por segundo. Hoy en día, incluso pueden confinar átomos de antihidrógeno durante varias horas para estudiar sus propiedades. Pero detrás de estos logros, se esconde una eficiencia aterradora. La energía necesaria para producir un antiprotón es 2,6 millones de veces mayor que la energía que libera al aniquilarse. Es decir, producir un solo gramo de antimateria requiere consumir varias veces la producción eléctrica anual del planeta, con un coste de hasta 100 billones de dólares. Incluso con todos los esfuerzos, la humanidad solo puede producir una 10.000 millonésima de gramo al año. Fabricar un gramo llevaría un tiempo prácticamente infinito. Y el problema más letal es el almacenamiento. La antimateria, al tocar cualquier materia, se aniquila y explota de inmediato. No podemos guardarla en recipientes de metal o plástico. La única manera es usar campos magnéticos intensos para mantener las antipartículas cargadas, suspendidas en botellas magnéticas, en un vacío perfecto, sin contacto con ninguna materia. Pero este método es extremadamente frágil. El campo magnético debe ser absolutamente estable. Un corte de energía, un pequeño impacto o una perturbación gravitatoria pueden hacer que la antimateria escape y provoque una explosión. Imagina una nave espacial cargada con combustible de antimateria. Durante la aceleración, el frenado o el cruce de un cinturón de asteroides, cualquier fallo mínimo podría significar la destrucción total de la nave y su tripulación. Este es el dilema de la antimateria. Es la esperanza definitiva para cruzar las estrellas, pero también la sustancia más peligrosa que existe. Aunque la antimateria sea el rey de la densidad energética, la humanidad no puede producirla, almacenarla ni usarla a gran escala. En teoría, tenemos en la mano la llave para abrir la puerta del universo, pero descubrimos que la propia llave es capaz de destruirnos. ¿Deberíamos rendirnos entonces? La respuesta es no, porque la historia de la exploración humana siempre ha sido un ciclo de usar lo conocido para explorar lo desconocido, desde encender fuego frotando madera, hasta dominar la energía nuclear. Desde lanzar cohetes hasta investigar la antimateria, el combustible cambia, pero la esencia de la exploración humana no. La antimateria quizá nunca se convierta en un combustible espacial práctico, pero la persecución de este sueño ya ha cambiado nuestra comprensión del universo. Al intentar entender la antimateria, hemos tocado los secretos del nacimiento del cosmos, comprendido la relación esencial entre materia y energía, e incluso empezado a responder ¿por qué el universo no está vacío? Cada experimento fallido, cada problema sin resolver, nos acerca un poco más a la verdad del universo. El espacio es, en efecto, mucho más peligroso de lo que imaginamos, y el sueño del mar de estrellas está mucho más lejos de lo que creíamos. Puede que la llave de la antimateria nunca abra la puerta del viaje interestelar, pero nos ha permitido ver con claridad nuestra pequeñez y nuestra grandeza. El sentido de esta búsqueda nunca ha sido solo construir una nave más rápida, está en que estamos dispuestos a desafiar los límites de la física por un sueño, a enfrentarnos a los peligros de lo desconocido, y a redescubrirnos a nosotros mismos. En el proceso de explorar el universo, tal vez dentro de unos 000 años, sigamos sin llegar a otra estrella, pero ya habremos aprendido el lenguaje del universo, comprendido el significado de nuestra existencia, y eso, quizás sea la respuesta definitiva a la exploración espacial humana, no conquistar el universo, sino encontrar nuestro lugar en él.